Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y hoy voy a charlar con un hombre que cultiva la dignidad del señorío. Un hombre que entró como cadete, cuando era muy chico, en Radio El Mundo y no salió más de los medios. Un tipo que es un referente, querido, respetado, admirado, que fue parte de esta casa en los comienzos de Radio La Red, cuando era la Red Deportiva. Voy a charlar con Enrique Macaya Márquez, una marca registrada del periodismo nuestro. ¿Cómo va, Enrique? Muy bien y muy contento. Me encontré con muchos amigos aquí. Es cierto, sí. Es cierto. ¿Cómo te quieren los colegas, más allá de la gente en general? ¿Sabes qué pasa? Que los que no me quieren no me saludan. Entonces vos ves los que me saludan, que son los que me quieren. Claro, es que depende de la cantidad, ¿no? Ahora, Enrique, tu historia casi que es cinematográfica. Porque entrar de tan pibe como cadete a una radio y no salir nunca más de los medios. ¿Y a qué radio? ¿Y a qué radio? Porque en ese momento Radio El Mundo era la radio. Claro. Mi padre trabajaba en el diario El Mundo. Es decir, había una empresa que era la empresa editorial Haynes. Hoy los puristas dirían editorial Haynes. Sí, es cierto. De todas maneras, era una gran editorial que tenía a su vez una radio, más de una radio. Uh-huh. Tenía Radio El Mundo en la capital y después tenía la cadena Azul y Blanca, que eran todas las filiales desparramadas por distintos lugares del país. Mi padre trabajaba en el diario. Era un empleado que llevaba cuenta del gasto de papel y demás. En esa época el diario no solo era Diario El Mundo, sino que era la revista Selecta, Mundo Argentino, Mundo Infantil, Mundo Deportivo, la revista El Hogar. Era una potencia. Un multimedia. Sí, ¿cómo? Y Radio El Mundo era el edificio Maipú 555, que hoy está ocupado por Radio Nacional, exclusivamente edificado para radiotelefonía. Estamos hablando de la radiotelefonía de 35, que deben haber inaugurado Radio El Mundo. Yo entré en el 50. Ajá. Y en el 35 ya tenías cámara de eco, había 6 estudios, uno para 500 personas, otro para 200, donde actuaba, por ejemplo, Luis Sandrini, porque no quería el de 500, más allá que podía llenarlo, sino porque era una radio espectáculo, ¿no? Sino porque él quería que la gente le viera la cara, y de esta manera también él usaba el humor con algunos gestos agregados. Interactuaba. Claro, entonces tenía mucho más efecto. Pero había estudios nada más que para noticias. Para ir de un estudio al otro pasaba por un control central la transmisión. Había estudios exclusivamente para conjuntos pequeños, estudios para conjuntos grandes, inclusive grandes conciertos. Es decir, que había orquestas de tango, orquestas de jazz, no era tanto la música tropical como ahora, pero 6, 7, 8 estudios para charlistas. Sí. Venía un charlista del exterior y trabajaba solamente con el operador, una cosa parecida a esta, quizás un poquitito más amplia, pero era una sala con sillones, no parecía un estudio, y era realmente un estudio. Y bueno, estamos hablando de la época en donde, qué sé yo, Orson Welles estaba vigente, en fin, muchas cosas. En esa radio vino a tocar Louis Armstrong. Claro. Y todavía no estaba la tele. No. Porque aparece en el 51. Claro. Entonces, era la radio espectáculo. Radio espectáculo. Entonces la competencia era con las otras dos grandes, una Belgrano, más popular, más tanguera, y la otra, Splendid, que estaba más en las voces cuidadas, en los radioteatros. Nosotros entrando, debe estar en Radio El Mundo preocupado y con otra función seguramente el lugar. Nosotros entras en Radio El Mundo, más poquito a la derecha, había una sala. Entonces, ¿para qué era la sala? Era para que venga la gente, el público que andaba por el centro en esos momentos de la novela, y para no perderse el capítulo, porque no estaban las portátiles, no ibas a escuchar por el teléfono como ahora, ingresaba la gente, se sentaba en la salita y escuchaba. Qué bueno. Y después se iba. Qué bueno. Enrique, recién lo decía cuando comenzábamos esta charla, sos un tipo respetado, querido, y muchísima gente que ha comenzado en el periodismo deportivo
Luego amplió el espectro y empezó a ahondar en otros terrenos Sí. del periodismo. Nelson Castro, Víctor Sí. Hugo Morales, Bernardo Neustadt y tantísimos más. Sí, sí, mucho. ¿Por qué nunca se te dio por eso? Siempre te quedaste en el deporte, en el fútbol. Yo creo que en esto tiene que ver la educación indirecta por parte de mi padre. A mi padre tampoco le interesó demasiado meterse en aspectos políticos, digamos, en cuanto a conocimiento, más allá de las opiniones que se pueden tener Por supuesto. en determinadas circunstancias. Y yo entré como empleado. Yo terminé siendo gerente de la radio. Y entré a los 15 años y a poco tiempo estaba la organización Fioravanti en aquel tiempo. Fioravanti, Horacio Besio, que después fue presidente del Círculo de Periodistas. El maestro Fioravanti. El maestro Fioravanti. Y yo me pegué mucho a ellos porque por mi pasión por el fútbol, no por el periodismo. El periodismo lo veía, porque era una cosa casi habitual ver a los periodistas, entonces a mí no me llamaba tanto la atención. Claro. Y teníamos el noticiero y teníamos el equipo de deportes, pero yo me arrimaba mucho a lo de deportes. Y a los 2-3 años ya estaba haciendo micrófono con Roberto Moreno, que trabajaba para Fioravanti, y hacíamos un programa los domingos, se llamaba Rumbo al Estadio, que daba la formación de los equipos que iban a jugar a la tarde, ¿Año? y 53, 54. Ajá. Y se los sacábamos del diario los equipos, no Sí. teníamos una conexión, Claro. alguien que nos No llamaba. había internet. No había nada. Pero bueno, y ahí empecé a hacer paralelamente una carrera administrativa que no abandoné, porque después pasé a la parte comercial hasta que llegué a la gerencia, Ujú. y con un intervalo que se produce cuando, en fin, yo estaba de gerente y me dicen, no, tiene que optar entre su carrera periodística, yo estaba trabajando ya en Canal 7, y la carrera administrativa en la radio. En realidad lo que necesitaban, lo que estaban en estos momentos al mando de la radio, era el cargo que yo tenía. Como yo me di cuenta, me quedé con el cargo deportivo, que no era ningún cargo, sino que era un trabajo. Y al poco tiempo, uno de los que fue el responsable de haberme mandado a Suecia a mí en el primer mundial, Que fue para Radio Belgrano. para Radio Belgrano, Ajá. pero era un jefe mío que había estado un mundo conmigo, Ajá. y a él lo nombraron director de Radio Belgrano. Sale de la parte comercial de Mundo, va de director de Radio Belgrano, y él sabía perfectamente, como sabía yo, que el único que iba era Fioravanti. No iba a Rivadavia, no iba nadie a hacer ese mundial. Suecia. Entonces, Suecia. Me llama y me dice, Enrique, mira, yo estaba trabajando ya en Radio Libertad con el Eugenio Ortega Moreno. Me dice, Enrique, mira, yo no voy a dejar que el mundo lo haga solo. Claro, él quería ganarse alguna medalla, porque Claro. recién entras en una radio, vas a dirigir, te metes una medalla con una transmisión internacional, Claro. a competir con la otra número 1. Me dice, yo voy a hacer la transmisión. Vos no sabés con quién podemos hacerla. Digo, mira, yo trabajo con Eugenio, bueno, espera que yo te contesto. Bueno, al poco tiempo, pocos días, consiguió un canje con Panerdo Brasil, la empresa brasileña, y interesó al gerente técnico, que era un alemán, en Belgrano, y nos fuimos los cuatro, 3 éramos realmente. Y bueno, Fioravanti. este señor que te digo, que lo nombraron director de Radio El Mundo, Radio Belgrano, perdón, después lo nombran gerente de todas las emisoras porque se hace cargo el Estado. Era un momento político en donde de pronto el Estado tomaba todas las emisoras, de pronto privatizaba todas las emisoras, al poco tiempo volvía a estatizar. Entonces, estatizada, él dijo, bueno, yo acepto la gerencia si nombro a los gerentes de las radios. Ajá. Entonces me llama y me dice, mira, te necesito, yo quiero que vos seas el gerente de Mundo. Volví a Mundo como gerente. Después del Mundial. Y a Suecia fueron Fioravanti. Fue Fioravanti, fue Besio, fue el negro Viloria, que era el locutor, y Ortega Moreno y yo. Y Coeble, que era el gerente. Lo más gracioso fue que cuando estábamos en el avión, le digo a Ortega, yo me puse a mirar los pasajes, me lo había dado él, y me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y mira, cuando llegamos a Hamburgo nos encontramos con el gordo Roberto Moreno, que va a alquilar una camioneta, y de ahí salimos. ¿Pero y dónde nos vamos? Hamburgo debe ser grande. Le digo, Eugenio, nosotros no habíamos viajado nunca. Habíamos ido a Montevideo nada más. Mira vos. Entonces, me dice, no, pero en la oficina de la empresa aérea argentina, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar, es el punto de encuentro. Ah, fenómeno. De pronto me pongo a mirar el pasaje y le digo, ¿sabes que nos vamos a Hamburgo? ¿Cómo no? No, mirá lo que dice acá el pasaje. Frankfurt dice. Bueno, para hacerte la breve te digo,
la última escala, porque estamos hablando de turbohélice, Claro. parada en todos lados para reabastecer, Año 58, hay que contextualizarlo. sin autonomía, y bueno, en la última escala busqué una señora que vivía en San Isidro, alemana, Ajá. y me tomé lecciones de alemán con la fonética, escrita la fonética, cómo pedir los pasajes para viajar de Frankfurt a lo Hamburgo y básico. demás, y milagrosamente terminamos encontrándonos con el Gordon Hamburgo, salimos con una camioneta por el norte de Alemania, nos metimos en Dinamarca, salimos por Dinamarca y nos metimos en el sur de Una Suecia. aventura. Una aventura. Una aventura. Sos un tipo, estamos charlando en el alargue de fin de semana en Radio La Red con Enrique Macaya Márquez. Sos un tipo de mucha formación, de muy buena formación. Vamos a ir a los comienzos Sí. de esa formación, ¿te parece? Sí, claro. Dale. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste? Pantalón cortito. En la charla del alargue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás. Vamos a situarnos. Sí. Barrio Flores. Flores. Flores Sur. Si ahora decís Flores Sur, te matan. Lo que hoy sería A Bajo cua- Flores. No, Flores Sur es a 4 cuadras de Rivadavia. Ah, Director de Rivadavia. Director En aquel de tiempo era Claro, Flores Sur. Claro. Después sí venía al Bajo. Después había que caminar a donde yo jugaba. Claro. Claro. Vos jugabas en los potreros Claro. del Bajo Flores. Claro. De número 8. Sí, también. De sí. número 8. Enrique, contame cómo era un día tuyo de pibe y después nos vamos a meter. Depende de la edad. De pibe a qué le das. 8 o 10 años. Sé que fuiste canicita también. Claro, en bueno, a esa época. edad empecé. Empecé a esa edad. Yo iba a la Escuela República Oriental del Uruguay, que está de Directorio y Carabobo, que era la esquina donde yo vivía, Claro. a 1,5 cuadras. Ajá. Pero era una escuela mixta, pero que después del tercer grado los varones se tenían que retirar. Ajá. Entonces de ahí me fui a la Escuela Urquiza, Justo José de Urquiza, que está en Plaza Flores, que es de varones exclusivamente. Pero mi hermano cuidaba un puesto en la esquina de mi casa, un puesto de diarios cuidaba, no era de él, era Ajá. de Carabobo un- y directorio. y directorio. Y mi hermano da el ingreso al secundario, entonces tiene que abandonar, pues se va a dedicar a estudiar, entonces yo lo reemplacé, y es curioso, yo también hasta que yo dé el ingreso al secundario, lo fui reemplazando. Entonces yo cuidaba el kiosco de la esquina, a 50 metros, a 100 metros Libertad Lamarque, a 50 metros Alfredo Di Stefano. No te puedo creer. En mi manzana enfrente, el que fue jefe de policía Pirker, que Pirker ya está contemporáneo conmigo, jugábamos juntos. Ángel Pirker. Claro, En la época de Alfonsín. claro. Claro. Mirá. Pero claro, viste que vos decís, mirá, Lo de Di Stefano lo sabía. Lo de Libertad Lamarque no. sí, mirá que fantástico, ¿no? Es fantástico, de casualidad, vivían enfrente, en algún lado tenían que vivir. Pero semejantes estrellas. Semejantes digo, estrellas, sí. Y confluían Alfredo ahí. venía, lo de Alfredo, porque Alfredo venía a la parada a leer los diarios. Porque Alfredo fue curioso, fue un fenómeno de clase media alta. Ajá. Los padres tenían campos y demás, Ah. él no necesitaba trabajar. Entonces era un tipo de muy buen físico, muy atlético, muy cuidado y muy cuidadoso. Entonces, de pronto se fue a probar en River, que lo llevó el padre, fanático de River. Para la cuarta, ya apareció en la tercera enseguida, en la época de Peuchele, de Cesarini. Y él le dice, pibe, ¿vos de qué jugás? Yo juego en los 5 puestos del ataque, le dijo Alfredo. Y debutó de puntero derecho en un día en reserva, después de centro delantero jugó en tercera, jugó poquito en primera, se fue a Huracán a préstamo, a jugar entre Méndez y Simes, y aprendió todo lo que faltaba. Fue ese mismo año de vuelta ya con la primera de Huracán a jugar en la cancha de River, hizo un gol a los 30 segundos, y después él desplaza a Pedernera de la Máquina. Pero Pedernera se va a Atlanta con un proyecto de un presidente ambicioso que quería ver Atlanta primero y puntero, y compró una punta de jugadores y transferencias importantes y se llevó a Pedernera para que le maneje todo. Ese mismo año Atlanta se va al descenso con Pedernera y Alfredo sale campeón con River, y Alfredo hace el gol con el que Atlanta se va al descenso con Pedernera. Después viene Pedernera y si lo interesa, porque viene la huelga, y se lo lleva a Colombia.
Y en Colombia no se sabía de quién era el pase, porque si era de River, de los Millonarios de Colombia, porque no estaban inscritos en FIFA. Hacen una gira con los Millonarios jugaba Cosi, que había sido un arquero de Platense, había dos centrales, o un central en aquel tiempo, uruguayo, un equipo de primera línea. Van con los Millonarios a jugar en España con el Real, le ganan al Real en España, con los Millonarios de Colombia, ahí lo ven, y el Real se lo quiere quedar a Di Stéfano, y el Barcelona quiere quedar a Di Stéfano. Entonces el Barcelona se mueve más rápido, pero lo que no se sabía de quién era el pase. Claro. ¿A quién se lo compro? ¿A River? ¿A quién le pido autorización? A los Millonarios. Claro. Y entonces aparece Franco, que no tenía nada que ver con el fútbol, pero sí con la política. Entonces dijo, los catalanes no se los lleva, se queda en Madrid. Entonces le abrió la puerta del Real. Mirá, y ahí se quedó Alfredo, y ahí empezó el crecimiento increíble de Alfredo. En un rato vamos a seguir hablando de Alfredo y de tu relación con él. ¿Vos te acordás cuál fue el primer libro que leíste o el primero que te marcó en esa infancia o preadolescencia? Del primero que me marcó, el primero que leí no me acuerdo, para nada. Pero el primero que me marcó, y además no el libro, sino una figura del libro, de Cané, que era Juvenilla, que lo leíamos todos los pibes que íbamos a la escuela. El portero de Juvenilla, de la escuela de Juvenilla. Mirá. ¿Por qué? Porque era un flaco gordo. Entonces vos decís, ¿cómo es ¿Cómo esto? Un flaco? ¿Viste como un flaco gordo? Si vos lo mirás de frente, es flaco. Lo mirás de perfil, es gordo. Eso me pasa a mí. Bueno, era un tipo alto, delgado, panzón. Claro. Entonces, si vos te... Entonces, esa observación me quedó grabada. Mirá vos. Me quedó grabada de ese libro y el nombre del libro. Y claro. Después, Bueno, un clásico, ¿no? Un clásico. Che, Enrique, ¿y la primera película que fuiste a ver al cine? Me imagino que en el Dibujo. cine del barrio. Sí, pero en el barrio teníamos muchos cines, ¿no? Yo vivía muy cerca de Plaza Flores, podía ir caminando, vivía a 10 cuadras más o menos. Pero estaba el cine Flores, el cine Pueyrredón. Dibujo animado, seguro. Seguro. ¿Y la primera música que llegó a tus oídos? ¿Te acordás cuál fue? ¿En qué contexto? O la que recuerdes. Sí, tango. Tango. Sos tanguero, ¿no? Me gusta mucho el tango, sí. Pero a mí me gusta mucho el tango y me gusta mucho el jazz. A punto tal que yo me fui expresamente a Estados Unidos y a ver dónde había nacido el jazz y cómo se tocaba el jazz en sus raíces auténticas. A New Orleans fui. Claro. Me fui especialmente a New Orleans. Claro. Me fui a la cuna. Sí, sí. ¿No? Porque, me lo metió en la cabeza un amigo y me gustó. Pero estamos hablando de una época en donde en los bailes, por ejemplo, era tango y jazz. Claro. Después apareció tango, jazz y característica, que era una cosa que tocaba una música, no te voy a decir que es la música actual de la bailanta, pero más o menos tiraba para ese lado. ¿Sos hincha de Piazzolla? Me gusta mucho Piazzolla. Porque hay como una fusión ahí, por eso se pregunta. Claro, exactamente diste en el clavo. Porque tiene que ver con el jazz. Claro. Porque vos escuchás Piazzolla y estás escuchando jazz. Sí, exacto. Aunque un jazz demasiado moderno y alejado del hot jazz, que viene a ser la base y lo que le da a la música de los negros otro condimento. No es tan técnica. Claro. Pero Piazzolla es un jazz técnico. Algo se desprendió por lo que contaste al principio, pero vamos a ver cuándo fue, si es que hubo un momento que Enrique decidió ser quien es hoy, un tipo tan respetado y una referencia del periodismo deportivo. Contame una historia distinta de todas. En la charla del alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? La otra vuelta, el loco Adrián Bianchi, ¿te acordás? Aquel 7 de Ferro y de Vélez. Sí. Me dijo, cuando yo era chiquito, vi en la tapa del gráfico a un jugador de Ferro gritando un gol, y ese día yo decidí que quería ser futbolista. Hubo un momento, o tal vez fueron varios, en el cual vos dijiste, yo quiero ser periodista. Entiendo que tal vez se dio de manera natural, porque tu viejo laburaba en Diario El Mundo, vos entraste de muy pibe como cadete, pero ¿hubo un quiebre? No, el quiebre quizás lo facilitaron o lo apuraron o lo apresuraron aquellos que me rodeaban, pero no como una determinación propia, decir, bueno, el objetivo está ahí, me está faltando unos metros, ya llegué o estoy llegando.
Pero más allá de esto, yo te comenté anteriormente que yo me dediqué al periodismo por el gusto por el fútbol, por casi pasión, digamos. Pero no el fútbol por jugarlo únicamente, por jugarlo, por investigarlo, por interpretarlo, por entenderlo, por manejarlo, por conocerlo, es decir, por sentirlo. Son muchas cosas. Y yo tuve la suerte de poder tener contactos con tipos muy importantes, muy interesantes, muy sabios. Vos jugaste con muchos sabios del fútbol. Jugaste con Di Stéfano. Jugaste con Sí, Alfredo más grande, ya, Alfredo, pero Alfredo bueno. no. Pero yo entraba de pibito a la casa de Alfredo. Ajá. Pero Con compañero, San por ejemplo. con San Filipo jugaste sí, también, tengo y entendido. jugamos campeonato. Y bueno. Campeonato infantil. Campeonato infantil Levita, claro. Claro, porque era del barrio. Claro. El nene. Él estaba un poquito más al bajo. Vivía en Balbás. Más para el lado, claro, de Parque Chacabuco sería, ¿no? Parque Chacabuco y casa más al bajo, Ahí. digamos, también. Ajá. Pero... Y el gallego, San Filipo le decían el gallego, es una cosa Increíble, con ese apellido más tano. Pero el padre lo obligaba a pegarle con las dos contra la pared, en esa época. En esa época nadie se buscaba esos detalles, no le interesaban tanto. Claro. Lo que pasa es que como nosotros estábamos 8 o 9 horas con la pelota por día, si llegaba un momento que el recurso técnico lo vas adquiriendo casi sin darte cuenta. Arranca como una cuestión lúdica, como un juego, y termina ya como un dominio técnico. ¿Por qué no llegaste vos a jugar en Primera División? Porque Yo tengo creo- entendido que jugabas muy bien. Yo tengo dos ventajas. Una era que jugaba bien y otra que jugaba mal. Ajá. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Jugaba bien para que me pongan y jugaba mal para pensar. Ah, Entonces, como yo sabía que me faltaban cosas, adentro de la cancha las pensaba, las razonaba. Entonces yo era de los tipos que decía, conviene darle la pelota. De los contrarios, yo elegía el peor. Entonces yo le decía, dejale la pelota a fulano. Cuando la tenés perdida, tirásela al 4 de ellos. Cuando la tenés, ¿por qué? Un Porque estudioso ese era. te la devuelve. Claro. Es un intermediario que va a jugar para nosotros de espía. ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces uno comienza a razonarlo de otra manera. A decirle al 9, tirate detrás del 6 que yo te la voy a poner ahí, o picate al costado, andate así, buscá por este lado que el tipo este no tiene zurda. Y bueno, te obliga a pensar que eso es... que capaz que aquel que le sobran recursos no piensa tanto en los partidos, cómo Exacto. sacar ventajas Exacto. o cómo no darlas. Y bueno, eso me resultó muy interesante a mí, por un lado. Y por el otro lado, bueno, con el gallego era una cosa... el gallego era pelearse siempre, peleador, ¿no? peleador nosotros. Sí. Él se escapaba, él hacía el lío y no se peleaba. Me estás cargando. No, era un fenómeno. Él hacía lío porque lo querían matar a él, porque él era un tipo que muy eficaz, una eficiencia de 100%, un fenómeno. Qué bárbaro. Yo jugaba de 8 o de 5, yo le tiraba la pelota al borde del área y el gallego apuntaba y andaba a cobrar, no pegaba en el palo, no ¿Cuántos pasaba años tenían 10 aproximadamente? y 14, 13. Pibitos. Y mi papá me había dicho, no firmes porque los que buscaban jugadores eran delegados que andaban por los potreros. Claro. Nosotros vivíamos en el potrero. Claro. Entonces venían y anotaban y te citaban. Entonces se buscaba mucho para San Lorenzo, mucho para Ferro, pero aparecían por todos lados, porque eran los clubes que estaban más cerca. Claro, de la zona. Y me dice, mi papá me decía siempre, venía siempre conmigo mi papá a verme jugar. Qué bueno eso. Sí. Pero era un crítico silencioso, digamos, Ajá. ¿no? De pronto alguna cosita, pero casi nada. Ujú. Y me decía, no firmes para nadie, que no te hagan firmar ningún papel, porque si no, no vas a poder seguir jugando, porque esto... La tenía en la cabeza que no tenía que firmar. Y me resistí siempre a una prueba. No fui a probarme a ningún lado. Qué bárbaro. Sí. O sea que ni lo intentaste. No, para nada. Para nada. Pero bueno, como por el otro lado fui corriendo con el asunto del trabajo y demás. Ujú. Ya a los 15 trabajaba. Pero lo primero que ambicionaste en tu vida fue jugador de Sí. fútbol. Sí, Después seguro. llega el periodista. No, sí, yo... o las ganas de serlo. Yo soy chueco porque me hice chueco a propósito también, porque yo quería verlo, lo veía a Tucho Méndez y Querías ser como él. quería ser como él porque manejaba la pelota y por la chuequera. Y yo creo que ser chueco debe tener una ventaja para manejar la pelota. Me escucha un médico y me mata, pero debe ser así. ¿Por qué no? Estamos charlando con Enrique Macaya Márquez. Averigué algunas cosas y algunas me llamaron mucho la atención, como que el primer partido que comentaste fue porque no pudo ir Roberto Cherro. Sí, por radio. Por radio, claro, por radio. Por El primer radio. partido que comentaste por radio, Exactamente. aquel gran goleador de Boca
que luego fue periodista, que muchos se creen que esta historia de que los jugadores retirados se metan en el periodismo es de ahora, esto No. ya viene de hace rato. La diferencia es que los que se meten ahora después desprecian a los periodistas. Sí, claro. Entonces ellos no largan nunca su condición de jugador o de exjugador o de técnico o de técnico. Tal cual. Opinan desde ese lugar. Tal cual. Hacen periodismo desde ese lugar. Claro. Pero atacan a los periodistas. Es increíble. En aquel tiempo, sí, es verdad lo que vos decís. Roberto Moreno estaba transmitiendo primera vez Ujú. con Roberto Cherro. Y si no me equivoco, en Radio Belgrano. Yo estaba trabajando en Radio El Mundo, teníamos el programa juntos. Cabecita de oro Cherro. Sí, claro, un gran goleador. Y viene era un día feriado, pero no ni sábado ni domingo, era un feriado semanal. Yo estaba en la radio y me vino a buscar Roberto Moreno y me dice, me tiene que hacer un favor, sí, tiene que venir a comentar conmigo. ¿Qué? ¿A comentar? Sí, tiene que venir. No, yo no sé comentar. ¿Cómo no sabe comentar si hablamos todos los días nosotros? Yo lo conozco, usted. Además no lo tengo a Cherro, tiene que venir. Y fui, y sufrí bastante ¿Sufriste? nervioso, sí. Sí, porque, viste, uno tiene que armar todo un modelito, de decir, bueno, comentario previo, hay algo que yo sostengo, bueno, ya muchos lo dicen, ¿no? Que es el tiempo perdido de una transmisión, es el comentario previo, ¿no? Es tan largo como inútil, no sirve absolutamente para nada. Pero más allá de esto, entonces teníamos comentario previo, comentario durante el partido, intervenciones durante el partido, el comentario del entretiempo, el comentario final. No, era una carga, ¿no? Enrique, ¿cuánto de capacidad y cuánto de sacrificio, de preparación se necesita para estar tanto tiempo en el medio? Y cuánto de fortuna. Lo agregamos, ¿y Sí, cuánto de fortuna? Porque hay factores que se dan. No es que vos estás de suerte o por suerte, estás por capacidad. Pero vos me preguntás a mí, pero ¿usted por qué tiene tantos mundiales? Y porque no me engripé. 16. Sí, ¿no? no me engripé en un invierno argentino de estos últimos 16 años. Estamos hablando de ¿cuántos años? 16 por 4, ¿querés? Desde 60. el 58 para acá. Claro. Entonces, hay algunos factores que tienen que ver con esto también y que no tienen que ver con la capacidad, la forma de ser o la formación en general. Pero más allá de esto, creo que es la tenacidad, el interés permanente. Claro. El interés permanente. Qué bueno eso, el interés permanente. Sí. Y la investigación. No quedarse Después en la vos zona tenés- de confort. No, para nada. Pero además vos tenés que reconocer primero qué es lo que no entendés, qué es lo que no conocés, qué es lo que te gustaría conocer y tenés que investigar para conocerlo. Vos tenés que saber más, y tenés que saber más que todos. Ahora, ¿Y hoy lo seguís aplicando eso? sí, claro. A mí me interesa mucho hablar con los tipos que saben. Y los que no son reconocidos y saben también. Claro. Yo me di cuenta. Si, ¿cómo me dice? Yo le pregunto o repregunto. Si a vos te dicen una cosa. Si hay técnicos, por ejemplo, en equipos de primera división, que de pronto vos encontrás algunas respuestas que te hacen pensar Ajá. y repensar la cosa. Son tipos de otra escuela, de otra manera, de otra forma. Yo te decía antes, es decir, yo tenía con Osvaldo Subeldía un diálogo muy directo, sobre todo cuando ellos estaban estudiantes, a punto tal de intervenir en alguna como oyente o Mira. charla técnica, estar ahí y estudiantes era el equipo del sacrificio, es decir, era el sacrificio, sí. En la época en que llovía y no se entrenaba o se iba al gimnasio, estos entrenaban y con una pelota de rugby, para hacerte lo más difícil todavía. Claro. Pero encima, por un lado. Juan Carlos Lorenzo otro, claro, estamos hablando casi de las mismas cosas, ¿no? Claro. Porque eran tipos que buscaban otra clase de detalles también. Lorenzo con una formación europea. Sí. Pero también una cosa bastante extraña, algunas cosas. O le comprás el absurdo o se lo rechazás y no. Por ejemplo. Esas cosas, te hacía bajar un jugador con un yeso en el brazo y estaría jugando. Yo recuerdo, jugaba una final con River acá en la cancha de Vélez, con San Lorenzo, me acuerdo, estaba el Totti Beglio, Mirá. que no iba a jugar, que no podía jugar, y él ¿qué hizo? Lo metió en la camilla de masajes y abrió la puerta
para donde estaban los cronistas de la radio, y de ahí se veía quién estaba en la cabina de masaje. Lo están masajeando a Bello, atención, lo están masajeando a Bello. No jugó Bello. Pero eso es un engañito que te dura 10 minutos. De todas maneras, a algunos le puede complicar la vida, Sí. pero le gustaban hacer esas cosas. Claro. Y con él dialogaba mucho yo. Y dialogaba mucho en jugadas, cosas importantes. En el Mundial de Inglaterra, el equipo entrenaba y yo caminaba con él. Y lo mirábamos a Pinino y lo mirábamos a aquel. Y me decía, ¿y usted cómo lo ve? Y yo lo veo así, lo veo asá. ¿Y usted por qué pone a este y no pone a este? Yo pongo a este porque tiene esta cualidad y este así. Él armaba hasta las mesas, disponía a los jugadores en las mesas, en las mesas para comer. Sí, sí. ¿Quién come con quién? ¿Quién duerme con quién? Eso lo hacía todo él. ¿Ese fue tu primer mundial para la tele, el de Inglaterra? No, ni siquiera para la tele. Ah, Porque ese venía se daba acá diferido, eran cintas de video muy anchas que viajaban en avión. Ajá. No había satélite. Satélite empieza en el 70, justo cuando no clasifica Argentina. claro, exacto. Eh. ¿Y en el 66? ¿Y cómo En lo el 66 cubriste fui ese con, mundial? con Muñoz. Ajá. No, en el 66 estaba el Gordo también. Pero en el 66 hay un productor que trabajaba en una agencia de publicidad que además era fue representante de artistas muy importantes después, Ajá. ¿no? Y entonces viene y me dice, che, Enrique, vamos al Mundial. Y yo, ¿cómo vamos a hacer para ir al Mundial? Y me dice, mira, yo tengo pensado, tengo algunas ideas. Y dice, ¿por qué no me lo dejas manejar? Si yo consigo lo que estoy pensando. Y bueno, ¿cómo es el proyecto? El proyecto es que yo compro un espacio acá en la radio a las 19, porque de acuerdo a la diferencia horaria se terminó la actividad en donde están los jugadores. Claro. Entonces sabemos hasta la última noticia y hasta la última novedad. Ajá. Entonces le vamos a ganar a todos, dando la noticia acá a las 19, por un lado. Por otro lado, yo voy a formar un equipo, y yo quiero que uno de los que esté en el equipo seas vos. ¿Y vos podés tocar vacaciones? Sí, yo puedo tomar vacaciones, para irnos, ¿no? Me dice, bueno, déjamelo ver. Vino y se lo vendí a un diario muy importante Ajá. de la Argentina, Ajá. ¿no? Viene y me dice, mira, lo vendí, lo comercialicé, compro el espacio acá. Pero como el único que sabe radio sos vos vas a ser el conductor de un programa diario que vamos a hacer con el número 1, con el número 2 y con el número 3 de este diario que está en el Mundial. Ajá. Ellos van a anticipar hasta donde les convenga y quieran todas las noticias que se van a publicar en el diario a la mañana siguiente. Van a tirar los ganchos para Claro. decir, bueno, para aprenderte Sí. con algo, ¿no? Y así hacíamos, por radio, todo un programa diario. ¿Y cuándo debutaste comentando en tele? 66. ¿Ah? 66. ¿Con 66, quiénes? Y estaba, yo creo que el relator tenía que haber sido Gañete Blasco. Oh, Oscar. Excelente, Oscar. Excelente relator. Excelente. Le gustaba más el automovilismo que el fútbol, pero era excelente. Jugaba muy bien al básquet. Pero era la época que vino Horacio Ayero al canal. Ujú. A la derecha de su pantalla, A la- señora. Sí, claro. Y Horacio también relataba. Entonces yo hacía la tercera con Horacio, la primera Vos con... comentabas. Yo comentaba, sí. Relaté algún juvenil en Bolivia, una cosa así, pero muy... ¿Alguna vez en el programa que hacías acá en la red te pasaron un audio de Puede algún ser. relato tuyo? Y Puede me quedó ser. grabado eso, digo, ¿alguna vez? Ya, puede ser, ¿eh? Sí, relató puede ser. Enrique. Pero lo que a mí me gustaba era el comentario. ¿Cómo era esto de comentar para la radio y la tele al mismo tiempo? Es una locura. Eso fue una locura, pero Sí. ¿cómo lo hacías? Esto Me volví fue... medio loco. Te volviste medio loco con Sí, eso, ¿no? sí, sí. Contanos cómo era eso. Eso Estabas es. con Muñoz en Radio Rivadavia Claro, viene... y en la tele. Claro, a mí me llaman de Radio Río. Yo al Gordo lo conocía porque viajábamos, él por la radio, yo viajaba por el canal o por el medio donde trabajara, pero nos encontrábamos siempre, o en Europa, o en Sudamérica, en cualquier lado. Nos conocíamos muy bien. Entonces, cuando los muchachos traen a Víctor Hugo, cuando digo los muchachos, digo, bueno, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Claro. Adrián Paenza, Exacto. que tienen la idea de ir a buscarlo. De ir a buscarlo. Y ya José María estaba bajando, Claro. porque ya estaba grande. Año 81, que es Sí. cuando viene Víctor Hugo. Entonces,
Me llaman de Radio Rivadavia y me dicen, nosotros queremos que usted venga a formar parte del equipo. Digo, yo no puedo. Si yo tengo la grabación del video, del tape, que va a la noche. Claro, en el ese Canal momento 7. el partido más importante se pasaba la noche. Exactamente. En diferido. Entonces le digo, yo tengo eso. Relataba Mauro. Al principio relatábamos. Ujú. Y me dice, bueno, pero déjenos ver, porque además queremos que venga a la oral todos los días. Bueno, fue una oferta formal y teníamos que pensar cómo podía resolver el problema. Entonces, al principio era, desde la apertura, lo que yo te decía, los comentarios previos y demás, me iba a la cabina de la radio. Desaparecía de la cabina de la radio cuando iba a empezar el partido, porque en el video yo no tenía que hacer apertura ni nada, eso lo hacía en el estudio. Claro, porque iban El diferidos. video era minuto 0 a fin de partido. Claro, lo podías grabar cuando querías. Claro. Entonces ponía en el entretiempo, volvía a la cabina de radio y comentaba el entretiempo. Al final volvía a la cabina de radio y comentaba al final. El lío era qué hacía en el medio. Claro, durante el partido. Durante el partido. Entonces, ¿qué hicimos? Me pusieron un auricular de la radio y un auricular del canal, que del canal no es solamente el canal. El director te habla por el Claro, auricular, claro. Vos escuchás el que está en el campo. Qué locura. Y escuchás el relato, por un lado. Y un micrófono con llave de cada uno. Yo salía, levantaba la llave. ¿Lo manejabas vos? Manejaba yo bajaba, cerraba uno y abría el de la radio y salía con el ritmo de la radio. Aparte. Arriba. Claro. Claro. Hasta que al final pasa lo que pasa siempre. Te equivocás de micrófono. ¿Te y pasó? Sí. Salí gritando por la televisión y hablando bajito por la radio. Y eso tenés complementado por la inteligencia y la tolerancia de Mauro. Claro. Que Mauro también tenía que cerrar. Cuando yo salía para la radio, yo salía en un tono más elevado, cerrábamos todos los micrófonos de la televisión. ¿Y vos estabas en una cabina solo o con Mauro? Con Mauro. Ah, uno con al Mauro. lado del otro. Uno al lado del otro. Y Muñoz Pero en bueno, otra cabina. eso, yo un día me levanté a la mañana y me estaba bailando y le digo a mi hijo, decime, ¿quién es ese señor que está en el espejo? Ya estaba totalmente loco. Claro. ¿Cuánto tiempo No, duró eso? Un año ahora llorado. Pero después ya... Después no sé qué pasó, porque después seguí en la oral y comentaba mucho con el gordo yo. Claro. Comentaba mucho. Vamos a matizar la madrugada y esta charla. Sí. Este es un momento en el cual las palabras se transforman en una canción y la canción, en esta madrugada de Radio La Red, en el alargue de fin de semana, la elige el maestro Enrique Macaya Márquez. Ahora en la charla, el tema del día. Habitualmente cuando en radio se dice el tema del día, uno piensa el dólar, la inflación, el año electoral. Acá el tema del día es cuando las palabras se transforman en una bonita canción elegida por el invitado, en este caso vos, Enrique. Bueno, tengo que elegirla. Sí. Yo te decía que me gusta mucho el tango, pero me voy más que nada, no me enloquecen, salvo algunas que están muy bien escritas, las letras del tango. Pero soy más piazzolista que el tango tradicional. Mirá. Con el reconocimiento que le doy a aquellos que han hecho la vida y la historia del tango, ¿no? Bueno, Piazzolla ha trabajado, seguro. Fue parte de la orquesta de Troilo, de hecho. Seguro, no, claro. Además, yo he escuchado a todos. Además, voy a veces cuando puedo. Pero me gusta más el jazz, y dentro de lo que es el jazz, buscar armónicamente ciertas melodías que no es solamente el ritmo, ¿no? Porque vos tenés, esto como se aplica en el fútbol, ¿no? Te dicen el cambio de ritmo, el cambio de ritmo. Y por ahí es el cambio de velocidad, no es tanto el cambio de ritmo, ¿no? Pero más allá de eso, el ritmo y el que yo investigué, el que yo busqué, me lleva al hot jazz, que es el jazz del nacimiento, el de la gran improvisación. Cada uno toca se supone que toca para donde quiere, pero va siguiendo toda una temática. Y dentro de eso me gusta lo que te decía anteriormente. No para ser melancólico, pero sí para estar un poco más en contacto con lo armónico. Y por ahí te puedo buscar, qué sé yo, algo de Polanca, por ejemplo. Me gusta mucho Sinatra. Sinatra fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Y no sé si hay algo de Polanca con Sinatra. Vamos a ver Sinatra. And now the end is near. Continuamos de charla con Enrique Macaya Márquez en el alargue de fin de semana. Enrique, tu vida pasa
entre otras cosas, más allá de los afectos y la familia, por el periodismo, por el fútbol, cuestiones que están ligadas a lo pasional. Sí. Yo lo que quiero saber en esta madrugada de Radio La Red es si Enrique Macaya Márquez es un tipo apasionado. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. Mi pasión es la familia. Es la convivencia familiar. Uh-huh. Y después, pasión, entretenimiento, el fútbol. Y después todo lo que viene pegado. Ajá. Ajá. Pero si tengo que ordenarme dando prioridades, es la familia. La familia, que siempre... Sí, parece una frase hecha, pero, no, pero siempre lo que acompañó. pasa es que es una realidad. Todo. Y aparte para nuestra profesión es muy importante ese respaldo, ¿qué esa te contención, Sí. esa paciencia. Mira, yo en el primer libro, que escribí, se lo dedico a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Y es Mi así. viuda y mi huérfana de todos los domingos. Y porque ¿cuántos domingos le robé a mis hijos? Cuando todo iba al circo, al cine, al zoológico, y yo laburando en la cancha. Porque son muchos domingos míos, son todos los domingos, porque yo no paré nunca, o casi nunca. Entonces yo lo sabía eso. Y el lunes es el lunes, no es domingo. Por lo que No, sea, sí, claro, exacto. no lo podés disfrazar, no lo podés Exacto. cambiar, no lo podés modificar, y es así. ¿Y cómo se hace, Enrique, con esa ausencia de la que fue tu compañera toda la vida? Y es que lo tomás, llega un momento que lo manejás normalmente en cuanto a cómo educar, a marcar las pautas para cómo convivir. No creo que sea tan exagerado ni tan disciplinado. Uh-huh. Yo creo mucho en el sentido común. Y para mí el sentido común es fundamental. Si vos aplicás sentido común en las cosas, no hay tanto misterio, tanta complicación. Claro. Claro, tenemos que hablar de una carga de amor determinada, ¿no? Uh-huh. Si no, no tiene sentido todo lo demás. Uh-huh. Pero es eso. Hijos, aparte de Gabriel, el profe. Andrea y Gabriel. Andrea y Gabriel. Sí. ¿Andrea qué hace? Es abogada. Uh-huh. Y Gaby trabaja y destrabaja, como todo. Como todo preparador físico de fútbol, ¿no? Sí. Y No le ha ido mal. no le ha ido nada mal. No No le ha ido nada mal. No le ha ido nada mal. Campeón con Bielsa, campeón con River, con Astrada. Sí, ha logrado campeonatos y demás. Muchos viajes, mucho trabajar afuera. Uh-huh. Y por un lado, pero más allá de esto, después 5 nietos, Oh, ¿no? qué lindo. Sí, de todas las edades, hasta 8. ¿Y a tu mujer cuándo fue que la conociste? La conocí, ella trabajaba en una empresa editorial, Uh-huh. de una revista de mujeres, que hacía publicidad en Radio El Mundo, o quiso hacer publicidad en Radio El Mundo en determinado momento, y yo estaba en la parte de comerciales. Entonces me dice, bueno, yo le mando la orden. No, pero esto ustedes no tienen cuenta corriente, le digo yo. Y tienen que pagar por adelantado. No, ¿cómo va a pagar por adelantado? Esto es una editorial con un prestigio. ¿verdad? Bueno, ahí arrancó nuestro conocimiento, en una discusión. Mirá vos. Y después nos vimos, y bueno, y después seguimos. Y después seguimos discutiendo toda la vida, una vida muy larga. No, pero es así. ¿Cuántos años? Y yo me casé 3 veces con la misma señora. Ajá. ¿Cómo Porque, es eso? sí, me casé en el 60, la primera vez. Ajá. A los 25 años me fui a Israel con gente amiga, y entre los que estaba un sacerdote. Ajá. Y claro, uno dice casarse, tiene que ver con los votos y Uh-huh. Sí, sí. pero y me volvió a casar en Cana de Galilea, con el asunto del vino y todo. Qué lindo. Sí. Y cuando volví, el párroco de mi barrio me dice, ¿cómo vos te fuiste y te casaste? No, vos tenías que haberlo hecho en la parroquia nuestra. Y digo, bueno, ¿qué problema? Lo hacemos de nuevo. No sé, y ahí fue la tercera. La tercera. ¿A dónde fue? Acá en Villaluro. Ajá. Sos un hombre que
comunica con la palabra. Es tu herramienta. Sí. Es tu arma. Vamos a elegir una. ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica y por qué? Una palabra. Una palabra, Enrique. Amor. Amor. ¿Por qué? Por todo lo que eso implica, porque no es únicamente el amor que uno puede tener por una mujer, que uno puede tener por un hijo, que uno puede tener por una familia. Si todos tuviéramos amor, las cosas andarían seguramente mucho mejor. Estoy hablando en el mundo y particularmente en la Argentina. Yo creo que es el punto de partida y el punto de llegada. Hay que dar la vueltita, pero volver al amor. Enrique, a manera de juego, Sí. si tuvieras que armar un top 5 de los jugadores que viste, Es fácil. ¿cómo lo armamos? ¿Fácil? A ver. Es porque lo tengo armado. Me imagino. Alfredo Di Stéfano. Primero. Sí. Arriba de Diego. Primero, de yo todo. te digo qué es lo que yo repito y sostengo, y Ajá. bueno, muchos ya me han escuchado. Yo establezco diferencia entre los jugadores, excelentes jugadores, muy buenos, y cracks. Hoy en día te dice, este pibe es un crack. No. Mm. Entonces, es un jueguito que yo tengo en la facultad también, con mis alumnos, que Está muy hablamos, bien. decimos, Ajá. vamos a entender, y para entendernos vamos a ver cómo definimos las cosas. ¿Qué entendemos por un crack? Entonces, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener inteligencia, tiene que tener capacidad técnica, tiene que tener capacidad física, ¿no? Ese es un crack. Es un crack, pero tiene que tener tenacidad y tiene que tener liderazgo. Ah. Entonces, de pronto el liderazgo no es tan sencillo, aunque hoy es un día que todo el mundo está hablando del liderazgo. Por Messi. Sí, No, que- claro, pero además porque se usa casi hasta sin saber Mm. qué es lo que se supone es el liderazgo, cómo se obtiene el liderazgo, cómo se consigue y demás. Porque, en fin, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que meterse en saber si es un líder institucional, como puede serlo el técnico, o es el líder elegido por la mayoría de un equipo, Exacto. que no tiene que ser el mejor jugador. Entonces vos no podés fabricarlo tan fácilmente al Claro. líder. Tiene que poner muchas cosas Ujú. de su propio bagaje. Pero bueno, Alfredo Di Stéfano. Sí. Estamos hablando de Pelé, Maradona. Pelé primero. Bueno, Antes lo que podemos Diego. poner de acuerdo como en las películas por orden de aparición. Ajá. Después podemos hacer comparaciones entre ellos, porque ahí ya es mucho más difícil. Johan Cruyff. Ajá. Aunque Johan Cruyff es no digo que sea un imitador, pero cuasi con Alfredo Di Stéfano, ¿no? Por esto de jugar en En toda la distintas cancha. partes. En toda la cancha. ¿Y el quinto? Y el quinto no lo tengo, pero yo creo que se está acercando Messi. Yo me había ilusionado en que se estaba acercando Messi cuando lo vi hacer la arenga en el primer partido que jugaron con el Liverpool. Ajá. Hizo él la arenga, se metió ¿Viste? adentro del grupo, les habló, les gritó, Tenés le razón. protestó a su público, le dijo, no lo insulten a Coutinho, Exacto. tienen que aplaudirlo, y silencio, y festejaba. Y yo digo, hoy está apareciendo el líder. Está apareciendo el líder. El pibe que se iba a fumar un cigarrillo al balcón en la mitad del partido está desapareciendo. Tiene Claro. más continuidad, tiene esto. Y ahora Y en la derrota volvió. ahora ¿no? me empujaron a la duda a mí. Otra vez. Claro. Otra vez. Claro, porque además te agarran los planos. Acá hay mucho efecto televisivo. Claro. Messi no es un tipo que se ríe o que gesticula mucho, sino, viste, tiene una carita que vos Que lo refleja decís. todo. Claro. Vos le ves Entonces, la cara. te dan y- un primer plano. Claro, plano. claro. Termina de perderse un gol y te dan el primer plano si te querés morir. Claro. Ahora bien, más allá de esto, por el otro lado, son cosas que es así. Es un chico que hay que entenderlo. Es un pibe que se fue chiquito para ver si podía fortalecerlo afuera, con tratamientos especiales. Es un chico que vomitaba en el 74 adentro de la cancha. ¿O no se acuerdan de eso? En el mundial sí, Claro, anterior. una cosa rara. En el, sí, en el Brasil- último mundial. en Brasil. Sí. Ahora bien, es un pibe que sale de Rosario y va a España, pero no va a España, va a Cataluña, Claro. que es una España dentro de otra Claro, España. es otra república. Y casi. empieza chiquito a ser un catalancito. Mm. Entonces, tiene toda una mezcla, una cosa rara, que de pronto sirve para que él rinda futbolísticamente Sí. lo que rinde, porque técnicamente tiene cosas realmente bárbaras. Me decías de Pelé y Maradona. Sí. De comparaciones. Sí. Pelé, yo hubiera sido más Pelé que Maradona, por ejemplo. Maradona, por una cuestión de estar dotados los dos por la naturaleza,
pero Pelé optó por el camino más directo, más sencillo, más simple y inteligentemente capitalizando todos sus recursos físicos, ¿no? Más lógico, tal vez, por el camino más lógico. Sí, y su fortaleza. Pelé no te gambeteaba. Es decir, gambetear es dar ventaja, ¿no? Vos le podés humillar a un adversario, pero si querés gambetear 3 veces, llega un momento que te la saca, ¿no? Pelé agarraba el camino directo. Pasaba, porque sabía, como Alfredo, pasaban y pasaban, sabían que pasaban, y vos no los agarrabas más ni le podías pegar. Si yo dribleaba o gambeteaba, los ingleses anduvieron dudando entre el passing y el dribbling y toda la milonga. Pero bueno, si yo gambeteo mucho, si te doy mucha ventaja, hasta que me golpees. En cambio, de la otra manera yo paso directo y no me golpeás, y voy a estar más sano y voy a durar mucho más partidos. Pero más allá de esto, Pelé tenía un físico, tenía un gran cabezazo. Claro. Gran cabezazo. Diego no tanto, ha hecho pocos goles de cabeza. Sí, Diego no tanto. Pero Diego tenía otras cosas, era mucho más creativo, era más fantástico y era más elegante porque era zurdo. Claro. Él era diestro. Claro. Pero bueno. Creo que sé por dónde va a venir esta respuesta, por lo que estuvimos hablando con Enrique, pero vamos a dejarlo a él que conteste. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, Marcas en el alma. Sos un tipo que emociona por lo que decís, cómo lo decís, por tu sapiencia, porque hablas de algo que es muy pasional como el fútbol. Pero esta noche quiero que los oyentes de La Largue de Fin de Semana sepan con qué te emocionás vos. Con mi familia y mis hijos. Y mis amigos. Y tus amigos. Eso te emociona, sí, estar con ellos. Sí. Toda mi familia, ¿no? Mis hijos, mis nietos, lógico. Y mis amigos. Es prioridad, número 1. Ajá. Lo demás me gusta y me apasiona, fenómeno, pero no en este nivel. No a ese nivel. No, de ninguna manera. No a ese nivel. Antes de la última, de la que tenemos preparada, a mí me gusta jugar cuando hablo con colegas, con esto de armar la transmisión de radio, más allá de que sos un hombre de radio, de tele, de todos los tiempos. Relator, comentarista, locutor. Yo mientras lo voy diciendo, lo hago lento para que vos vayas pensando. Pero es injusto, porque hay muchos jóvenes que yo no sé ni el nombre. Bueno, pero antes el relator estaba... A ver, recién yo te pregunté Maradona o Pelé. Está bien, con uno laburaste y con el otro no. ¿Víctor Hugo o Muñoz? Cada uno en su momento y en su época. Uh-huh. Porque yo al Gordo, por ejemplo, con el cual fui compañero, lo sufrí cuando yo trabajaba en Radio El Mundo, claro, y él se llevó toda la audiencia a Radio Rivadavia. Claro. Entonces, él le terminó casi metiendo una mano de nocao a Fioravanti. Qué bárbaro. Entonces vos decís, ¿pero cómo es? Entonces el análisis es, Fioravanti, ¿de dónde venía? Del diario. De la gráfica, claro. La gráfica. Entonces, ¿qué tenía? Hablaba muy bien. Los tipos que hacen gráfica hablan mejor que los que hacen únicamente radio. Están mejor formados porque están obligados a estar mejor formados. Exacto. Y tienen más la costumbre de hablar y emplear los términos como corresponde. Era mucho más rico Fiora. Pero el Gordo se metió dentro de la cancha. Claro. El Gordo era la voz de la pelota. El Gordo era la voz de la 9 pelota. metros 15. Me encantó eso. Vos sabés que una vez Víctor Hugo también hizo una gran definición. Dijo, Muñoz tenía el domingo a la tarde en la garganta. Está bien. Ahora. Y vos decís, tenía la voz de la pelota. Claro. Y en esa época entonces rompió con todo, que empezó con los 9 metros 15, con toda esta milonga. La gente dice, ¿qué es esto? El peligro de gol. El arrugue Barrera. ¿No? Claro, el peligro de gol. El peligro de gol. Y después, pegado, viene Víctor Hugo con una cosa mucho más cuidada. Otro bagaje. Más académico. Claro. Pero yo ya no tenía tanta oportunidad de escucharlo, porque como yo trabajaba en un momento, se hacía mucho más difícil, ¿no? ¿Y un comentarista? Enzo Ardigó, porque Enzo, yo te voy a decir, las épocas de los comediantes están muy marcadas, muy marcadas, porque como venían de los diarios, no incursionaban tanto en este diálogo que nosotros por ahí sabemos mantener con algunos protagonistas, sin la confianza de tener que robar la información ni nada de eso, no intercambiamos información, intercambiamos conocimiento. Y después lo aplicamos, cada uno en el momento que cree que debe aplicarlo y dónde debe aplicarlo. Pero más allá de esto, decía, no se metían adentro de la cancha, como se metió el Gordo. Entonces vos
y chicos que sabían jugar no lo sabían explicar. Y el tipo que te lo sabía explicar no sabía jugar. Claro. Entonces era medio difícil emparentar todo junto. Exacto. Y ahora en día, comentaristas, qué sé yo, no. Enzo, porque en la época de Enzo, la voz de Enzo te vendía el partido. Claro. La voz de Enzo. Claro. Y después decía cosas realmente muy bien expresadas, muy bien dichas y en los momentos adecuados. Tipos de radio que mantenían el ritmo de la radio, tenían voz para la radio y tenían el idioma en general para todo el mundo. Ahora, de ahí al conocimiento, es para discutir. Hay un trecho. Hoy yo creo que los chicos han progresado mucho en cuanto al conocimiento. Mirá vos. Lo que pasa es que de pronto repiten demasiado determinadas cosas y hoy, como se ha transformado todo, y se ha transformado la tecnología y los medios te comunican de otra manera, y se ve tanto a la televisión y en cualquier parte, de pronto quedan sujetos a las imágenes de la televisión, y lo que se viene ahora, que lo que yo sostengo, es el conocimiento del conocimiento, es decir, ¿cómo transmito yo el conocimiento y a través de qué? Yo tengo que saber interpretar la imagen de una cámara. Entonces te dicen, esta es una jugada televisiva, esta es para la televisión. Una posición adelantada televisiva. Claro. Entonces vos sabés que vos tenés que decir, no, de acuerdo a la ubicación de esta cámara, pero primero tenés que saberlo. Yo me cansé por obligación de tirar la vuelta atrás del tape y volver a mirar la jugada, tirar atrás el tape y volver a mirar la jugada. No era como ahora de repetición permanente. Pero más allá de esto, entonces hablas con cualquier director y dices, ¿por qué pones la cámara acá? Porque tengo las cámaras del offside, que se llamaban así, que son las que van en 3/4, 3/4 de cancha. Sí. Vos tendrías que tener una cámara al lado de otra. Porque si no, ni con el VAR pueden detectar la posición adelantada en Europa. Sí. Pero más allá de eso, entonces, dale la ventaja al árbitro. Entonces, pero expresarlo. Yo le voy a dar 10 centímetros de ventaja al árbitro, porque una cámara puesta así, a mí me puede engañar. ¿Y por qué no le voy a dar los 10 centímetros de ventaja? ¿Qué importa? Ya está. Claro. No me hagan ser riguroso a mí con un elemento que no me da esa misma rigurosidad ni me facilita ser tan riguroso. Pero lo que quiero insistir es que hay que aprender a enseñar de acuerdo al conocimiento que se va a adquirir de la tecnología que vos aplicás. Ahora ya no alcanza con conocer el reglamento, con saber interpretarlo, con los movimientos. Ahora la cámara está puesta así, pasa esto. Si la cámara está puesta acá, pasa lo otro. Exacto. Hablando de relatores de tele, estuviste con dos tipos que cambiaron el estilo. Sí. Mauro le dio una vuelta de tuerca. Sí, porque teníamos que aprender. Y Araujo lo profundizó. Claro, pero la televisión argentina nació casi copiando a la televisión americana. Pero el americano no tiene fútbol. Claro. Entonces, nosotros, ¿a quién íbamos a copiar cuando transmitíamos fútbol? Entonces, Mauro empezó a copiar a los italianos y a los españoles. Y hacía la televisión realmente como debe ser, en parte, ¿no? Por ahí, algunos dirán, era un poco frío en algunas cosas. Sí, puede ser. Pero era mencionar, individualizar al tipo que lleva la pelota o a la jugada determinada para quitarte una duda y ayudarte a verlo. No a contarte lo que estás viendo. Como ahora. Claro. Porque ahora se hace radio por televisión. Casi, sí. Pero eso porque también se ha empezado a transmitir por radio a través de la televisión. Ajá. Y eso a hasta los relatores, que vos lo sabés muy bien, de televisión, les pasa que les sale la radio. Ajá. Sí. Es casi inevitable. Tal cual. Es casi inevitable. Ahora, lo curioso es que la gente te lo agradece. Porque lo otro te dice, demasiado frío. En cambio, que nosotros queremos más fervor, más ganas, que me cuente más cosas, que me griten el gol. Te griten un gol de penal. En la televisión te gritan un gol de penal. Claro. Bueno, lo que pasa, Enrique, es que antes el que quería ver el partido y escuchar la emoción del relato, bajaba el volumen y escuchaba la radio. Hoy con el tema del delay no se puede. Claro, pasaba eso. Ahora bien, Mauro inventó la primera parte de la historia, porque tuvo que sujetarse a eso. Entonces nombraba a este, y no se metía en el comentario, era muy inteligente. Mauro, la duda me miraba a mí, tac, ahora te toca a vos. Claro, delegaba. Explícalo. Claro. Explícalo, por qué es, por qué no es. Con Marcelo teníamos el mismo respeto del trabajo. Cada uno respetaba el área en donde tenía que trabajar. Marcelo inventa él el estilo. Entonces él va al atrevimiento. Claro. Cuando Marcelo empleaba un término poco usado o nada usado, muy usado en la cancha, pero no en los medios. Claro.
Y esto se veía en los teleteatros, lo decían. Claro. Y nadie se horrorizaba, lo dijo Marcelo una vez y se dio cuenta que se horrorizó todo el mundo. Entonces de ahí... Cuando él lo dijo por primera vez, Sí. lo Yo me quería habló morir. con voz No, antes, ¿no? nada. ¿Y vos cómo lo tomaste? Y yo... Con tu imagen, con tu sí, forma. Y yo seguí con mi magia y con mi forma. ¿Pero Fuimos- qué hiciste? ¿Lo miraste? ¿Qué Claro. dijiste? ¿Se volvió loco? Claro. Y el día que dijo me voy, El día que Medero le hizo el gol a claro, Platense. siguió Walter de abajo. Claro. Claro. El día dijo me voy, ya se me voy. Se hace el gol, me voy, lo hizo y se fue. No, además, el Crazy... Año 92. El Crazy, que la gente se confunde, porque a mí me dice todavía, Claro. estás Crazy Estás Macaya. crazy, Él no Macaya. me decía estás Crazy Macaya. Me dice, ¿fue FAU o estoy Crazy Macaya? Y yo a veces le decía las dos cosas. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Pero era así. Y es una frase que lo sacó de un boliche de Juan B. Justo, Mirá vos. yendo para la cancha de Vélez. Mirá vos. Como él manejaba algunas cosas en inglés, Claro. fue agregando. Claro, términos. Y se dio cuenta que tenía que inventar algunas cosas. Y Él era pegó. locutor profesional, ¿eh? Ah, mirá. Tipo de una voz de locutor Sí, profesional. sí, sí. Entonces, Mirá. claro. Y conocimiento de fútbol, viejo. Y Claro, conocimiento de básico. fútbol, conocimiento de los silencios. Tenía barrio. Sí, y cómo aprender a no estropear los silencios de la televisión. Ujú. Descansar con los silencios y ponerla justa. Tener que hacer goles. No puede estar pateando permanentemente. Nosotros te lo vamos a preguntar desde el afecto. Esto es lo que habitualmente cuando alguien te quiere chicanear o te quiere hablar peyorativamente te pregunta. Si la propuesta te alarma, ¿Y vos? ¿A quién le ganaste? Mi sueño es ganarle a Macaya. Qué buena respuesta. Con eso estaría conforme. Ganarle a Macaya. Sería mejor. No es fácil, ¿eh? Bueno, ya veremos. Enrique, gracias por mejorarnos la madrugada. Bueno, muy amable, al contrario. Sos un referente, te Muchísimo. queremos mucho Sí. y te admiramos profundamente. Bueno, lo sé, muy De amable. verdad. Gracias por la invitación, lo sé, muy amable. Enrique Macaya Márquez, mejorándonos la madrugada en el alargue de fin de semana aquí en Radio La Red.